tocó estar como 3 años en el seminario de Illich. Ahí conocí a Franco Basaglia y yo en mi incultura no sabía quién era bien. Y un colega mío muy pilas acá del círculo me dijo, no seas sonso, es el antipsiquiatra de Trieste, tráetelo al círculo psicoanalítico. No, me lo traje, se hizo amiguísimo de Armando Suárez y ahí se armó este congreso del 74, en junio del 74, para Televisa, que se llamó el estado de la cuestión del psicoanálisis, la antipsiquiatría, etcétera, y luego en la UNAM, en la Escuela de Filosofía. Entonces estuvieron Thomas Szasz, el antipsiquiatra, Franco Basaglia, Igor Caruso, Mimi Langer, ¿no? Se había invitado a Lacan, pero se interfirió por Armando Barrigueta, según me comentó Armando Suárez, se interfirió la visita. Lane también estaba invitado, Donald Lane, pero dijo, ¿quién va a ir? ¿Va a ir Lacan? No voy. Porque ellos habían tenido una confrontación en un libro que salió en español que se llamaba Psicosis Infantil. Había estado Lane, Cooper, Lacan, y yo no sé qué pasó entre Lacan y Lane, pero él dijo, si viene Lacan a México, yo no voy. Pero Lacan estuvo a punto de venir a porque lo que le interesaba a Armando Suárez era el estado de la cuestión del psicoanálisis. Y eso hizo entrar en celos a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, Armando Barriguete, que era el presidente en ese momento. Entonces, ¿cómo este circulito se le ocurre hacer eso? Pero el círculo era el que tenía en ese momento más panorama internacional, digamos, ¿no? El que 4 meses después de este programa recibe a Mimi Langer, ¿no? Perseguida por la AAA, que fue mi analista de grupo con Bauleo. Y Bauleo, que era más institucionalista que Mimi Langer, me empezó a abrir, y luego ya fue Gilou. Y luego, cuando vuelvo de Francia, y que había leído todas estas cosas de Lacan, me encuentro con ya una reconfiguración del campo psicoanalítico donde están las pugnas lacanianas ya directamente, ¿no? A ver quién tiene al verdadero Lacan. Y yo me quedaba viendo diciendo, bueno, pero todo esto que se ha publicado en Francia, ¿por qué no ha llegado? Estas críticas también. ¿Por qué hay tal pasión acrítica una vez más? ¿Por qué no se reciben los conocimientos de otros lados críticamente? Como me enseñó a mí Armando Suárez, al clemismo, al freudismo, de la psicología del yo, que era muy crítico el círculo. No había como capacidad crítica, me daba la impresión. Había militancia, ¿no? Y entonces yo tenía una deuda por venir de Guadalajara y que era, me interesa mucho analizar una sociedad secreta, siniestra, que todavía existe, de una violencia que había matado gente, los tecos de Guadalajara. Los tecos de Guadalajara que habían sido exalumnos de la Compañía de Jesús, del Instituto de Ciencias, donde yo había hecho mi primaria, secundaria, prepa, etcétera, y se habían formado ahí con jesuitas que los habían prohijado, y entonces me interesaba esa historia porque yo en los 60 perdí a un amigo que quería muchísimo. Él estaba en la Universidad Autónoma, yo estaba en el ITESO estudiando psicología, que era el único lugar donde había psicología en Guadalajara en ese momento, en los 60, y entonces me acuerdo que estábamos cenando y mi amigo ve por encima del hombro y dice, híjole, ya me vio el Meño. Dijo, ¿quién es el Meño? El Meño es un teco y me vio contigo del ITESO y me van a perder mis papeles. Él era ingeniero. Yo había oído que los tecos, cuando a alguien se les revelaba, en la universidad les desaparecían sus papeles. Y este amigo se empezó a alejar de mí. Era amiguísimo amigo. Y entonces dije, ¿qué diablos es esto, no? Pero lo malo era que lo habían visto contigo. Conmigo, por ser del ITESO. Ok. Y entonces yo cuando vuelvo de Francia digo, quiero saber, porque los jesuitas, yo tenía un padre jesuita, que era mi padre espiritual en la prepa, que era antiteco. Pero él me contaba la historia de cuando los tecos asaltan al incipiente ITESO a mano armada para destruirlo. Pero no me contó la historia de 20 años para atrás, donde los jesuitas prohijan a la sociedad secreta frente a los socialistas de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Que había esa pugna en Guadalajara, los socialistas y los católicos, ¿no? Que los socialistas, como diría Aguilar Camín en algún momento, eran socialistas teóricos y pistoleristas prácticos, porque socialistas no eran priistas. Priistas en ese momento, en el 68, apoyaron a Díaz Ordaz, igual que la Autónoma. La Autónoma la apoyó diciendo, es una conjura comunista,
y te apoyamos, Díaz Ordaz. Los de la Universidad de Guadalajara es una conjura de la CIA. Pero finalmente los dos que se habían separado en el 34 y se había creado la Autónoma de Guadalajara, se había escindido la Universidad, los dos apoyaron a Díaz Ordaz, o sea, no había para dónde hacerse. El ITESO, que era ya más liberal, y cuando yo me formé, ya eran los jesuitas de transición, ya no anticomunistas de los 50. Entonces yo tenía esa deuda y me puse a querer investigar, pero no era historiador. Sabía de sociología institucional, algo de psicoanálisis, pero entonces Te faltaba me todo faltaba. esto. Y entonces empecé a tratar y no entendía. Entonces me fui atrás a la Guerra Cristera para entender qué había pasado entre la Guerra Cristera y la poscristiada. Eso me llevó como 6 años a hacer un libro sobre la Guerra Cristera, que se llamó Matar y morir por Cristo Rey. Porque en los libros que yo había leído de la cristiada, donde mi abuela, mi padre me hablaban heroicamente, nomás morían por Cristo, pero no mataban. Claro. Entonces yo le puse matar y morir. Me llevó como 5 años hacer el libro, eso me contextualizó y empecé a hacer entrevistas con gentes que estuvieron con los tecos, con jesuitas que apoyaron a los tecos, que se separaron de los tecos. Entonces, durante años hice mi encuesta, libro que me costaba mucho trabajo escribir por la implicación, que terminé haciéndolo en el 2019, me salió una cosa de 700 cuartillas que se llama Secretos Fracturados, estampas del catolicismo conspirativo en México. En el Inter, pues empecé a trabajar lo del psicoanálisis y los nazis, toda la parte contextual, leía a Carlo Ginzburg, que para mí fue muy importante, lo llevamos a un seminario a Guadalajara, este historiador de los indicios, ¿no? que creó todo un método, el método indicial, en donde para mí entraba en parte el psicoanálisis. Leí un libro que me interesó mucho, dirigido por Humberto Eco y Thomas Sebeok, que se llamó El signo de los tres, donde comparaban a Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Sigmund Freud y Morelli, ¿no? Y Peirce, ¿no? Y cómo cada uno trabaja con indicios diferentes, uno con síntomas, otro con indicios tipo Sherlock Holmes. Morelli, que cita a Freud en el 97, para distinguir una pintura falsa o de quién era, se fijaba en las orejas, cómo las pintaba el Greco, cómo las pintaba Goya, etc. Un libro interesantísimo. Ahí Carlo Ginzburg presentó su texto sobre indicios. Y también Humberto Eco presentó un estupendo trabajo sobre diferentes maneras de interpretación que hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, empecé a trabajar con los tecos ya, a entrevistar, y me fui hacia la parte de psicoanálisis, historia e interpretación, cómo interpretamos. Hice un análisis de Freud, de la neurosis demoníaca, como el método psicoanalítico aplicado. Hice una crítica de Freud diciendo: este señor de pronto habla de un impregnado por el diablo en el siglo XVII, pero se brinca los contextos como si hubiera invariantes, los contextos no interesaran, etc. Hice esa crítica que se llamaba La máquina interpretativa sin control, que me llevó en el círculo a presentarlo, y perdí más de algún amigo porque me dijo: no es posible que seas tan crítico, que digas eso, ¿cómo es posible? Porque no había crítica casi, es muy impresionante, ni con freudianos, ni con klenianos. No había, no había crítica, es como asimilar, ya viene y yo me convierto en la colonia, en el representante de. Era muy impresionante. También hice una crítica al Uruaca en la UAM, que no me llevó a buenos amigos tampoco, ¿no? Porque había un representante de la UAM que se sentía el representante del Uro, que llegó tantito después que yo, coincidimos todavía en París en la formación. Entonces, yo siempre me dirigí con la línea que me decía Armando: recíbelo, critícalo, fíltralo, no te lo tragues tal cual. Yo por eso le llamaba Desarmando Suárez, no Armando Suárez, ¿no? Por esa situación. Entonces ahí me empecé a meter a la parte historia y psicoanálisis, pero me faltaba mucho. ¿Qué tipo de historia y de sociología o de sociedad habla el psicoanálisis? Porque muchos psicoanalistas pretenden hacer sociología espontánea o antropología espontánea, como si desde el psicoanálisis se pudieran hacer análisis políticos, como queriendo sustituir a la sociología, a la antropología y a la historia. El paciente análisis de los historiadores cruzando datos de los sociólogos
a partir de conceptos muy generales como el orden simbólico. El orden simbólico sirve para todo, pero la pregunta es, ¿está historizado el orden simbólico? ¿Es el orden simbólico, la palabra, el lenguaje? No, ¿cuál es orden simbólico? ¿Se transforma el orden simbólico? ¿De qué maneras? Todo eso es una discusión muy poco trabajada en este país, creo yo, ¿no? Entonces me metí a la historia, aprendí a ser historiador sin haber tenido el título, soy un amateur. En la Ibero me invitaron a formar parte de la revista Historia y Grafía, Alfonso Mendiola y Guillermo Cermeño. Alfonso era así el teórico de la historiografía francesa y todo, y me invitaron a la primera revista, y después por muchas que escribí, en historiografía, y a hacer el número sobre Michel de Certeau. Michel de Certeau, que es este jesuita, historiador de primera, sociólogo, antropólogo, ¿no? que estuvo en l'École Freudienne hasta el final, directamente, y que hizo una crítica interesantísima de la genealogía de la Compañía de Jesús, entre otras, análisis estupendo sobre Michel Foucault. Él sí citaba a Foucault, lo leía, Foucault, el otro Michel, casi no lo tomaba en cuenta a Michel de Certeau. Entonces, para mí Michel de Certeau fue muy importante porque estuvo en l'École Freudienne, estuvo hasta el final, y François Roustin. François Roustin, que fue su compañero, en la revista Christus de los franceses, de los jesuitas. François Roustin se aventó la humorada de decir que el concilio había parido un ratón y que la gente se iba a salir, pero ya sin pelearse con la iglesia. Eso le llegó a Pablo VI, y Pablo VI le dijo al provincial de Francia, córrame ese tipo de la revista, al jesuita. Y lo sacan a François Roustin. François Roustin ahí va a ser hipercrítico de la iglesia, se mete a analizarse con Serge Leclerc, ¿no? Que era uno de los chuchús de Lacan, el que decía Serge Leclerc. El primer seguidor y un tipo muy inteligente. Yo me había leído Psicoanalizar, Desenmascarar lo real, y quedó ya en estas épocas, ya nadie lo cita, porque siempre se cita al final, o si estás en la secta A o en la secta B, nomás citas a lo de tu secta, pero no a los de la otra secta, ¿no? Porque hay un comportamiento muy sectario. Pero bueno, a mí Serge Leclerc me tocó, antes de venirme a Francia, una escena que después Robert Castel, con su agudeza, le llamó la otra escena en la televisión. Y que era, me tocó en un momento dado estar con un psicoanalista uruguayo, Marcelo Viñar, que me recibió en Francia, un exilado amigo de Carlos Pla, muy amable. Y al final, ya para venirme para México, hay una presentación como de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, pero escenificada. Entonces estaba Leclerc con otros y decía, falo. Y le pasaba el micrófono y otro decía, pene. Entonces Marcelo, yo volteé con Marcelo y dije, esto me dijo patético, Fernando, patético. 83, junio más o menos, o mayo. Y luego el siguiente año se les ocurre presentar en la televisión algo que va a servir mucho después para presentar tus penas en la televisión, o sea, algo íntimo. Por ejemplo, mi marido tiene eyaculación precoz. Bueno, pues arréglate con tu marido, en todo caso ve con un terapeuta en silencio acá No, lo tenías que decir en la televisión ahí, no, mi marido, no es que... Y Serge Leclerc se presta a esto en la televisión durante 1 hora escucharlos. Como el primer talk show. Exactamente. Y entonces... eso, Robert Castel por eso dijo con toda la ironía, la otra escena en la televisión. Entonces Serge Leclerc era obligado a tener que intervenir en esa hora, no se podía quedar callado como lacaniano clásico, como pliniano clásico, te escucho 1 hora y no hablo nada, sino tengo que intervenir, me están pagando, estamos en una escenificación. O sea, rompió todas las barreras, donde no era psicoanalítico, donde jugaban al como sí, etc. Pero eso para mí me llevó años después a escribir un libro, cuando trabajé en la pederastia clerical, cómo se fue transformando lo íntimo, cómo se fue reconfigurando lo que antes era íntimo y pasa al espacio semipúblico y luego al público. Y luego después ya en los 90 ya tenía yo que contar que me había sido abusado por tal, o que me había pasado tal, o que había sido acosado, y ya se creó una escena pública, y si no hablabas en público, entonces no existías,
¿no? Y hay de aquel que si te pasó lo mismo y no hablas, eres un cobarde. Entonces, todo eso lo analicé después cuando trabajé La pederastia clerical, el último libro, El retorno de lo reprimido, de lo suprimido, perdón, no de lo reprimido, sí. de lo que está ahí, no fue reprimido, no. Hablamos de supresión institucional. Entonces, bueno, ahí ya entré en la parte más histórica, hice libros sobre la Mercier y el psicoanálisis en el convento, y luego me cayó el tesoro de que yo estaba trabajando lo de la Mercier, y cuando de pronto me cayó un cura en un examen de grado que yo estaba fuera de México, de otro cura que era sociólogo, se me acercó ese cura que yo no conocí y me dijo, Fernando, yo te he leído, vente conmigo, le vamos a hacer una fiesta a nuestro subordinado que se va a recibir, acompáñame en el coche, te quiero decir algo. Y en el coche me dice, fíjate que nosotros tenemos los archivos secretos vaticanos de Marcial Maciel y te los queremos dar, te hemos leído. Yo dije, ¿perdón? Sí, uno de los nuestros, que está en una de las bibliotecas de la Sagrada Congregación de Religiosos, detectó que los legionarios llegaron a querer a apoderarse del dossier, etc., y le ordené que hiciera 3 copias. Y se va a ir a Roma en 4 días. Convéncelo de que te lo dé, yo no lo puedo obligar. Entonces, bueno, lo convencí al tipo, le hablé y le dije, pues mira, te tengo 3 argumentos, se los di. Y el tipo se me quedó bien, porque me dijo, de historiador a historiador, porque él sí era historiador con título. Yo, amateur. De historiador a historiador, ¿por qué te tengo que dar mis documentos? Le dije, ¿por qué tú no vas a poder hacer nada? Su congregación religiosa, hasta donde yo sé, están subordinados al poder de los legionarios son más fuertes, y además ustedes seguro que tienen pederastas de cabecera, homosexuales en el closet y heterosexuales con su señora, sí, que yo conozco, donde la sexualidad de usted está silenciada todo el rato, ¿no? Para seguir siendo célibes y castos, el simulacro. Así es que yo estoy en la UNAM, yo ya empecé el trabajo, pero no avanzo mucho porque tengo los materiales que han salido en la televisión y todo. Entonces me quedó viendo y me dijo, en 3 meses te espero en mi convento, vas a tener todo fichado. Y así fue, el tipo lo cumplió. Lo sistematizó. Lo sistematizó y me dijo, puedes ver todo, nomás no fotocopies nada. Si haces un libro y los legionarios se te dejan ir, ellos saben de dónde lo sacaste, entonces te doy el archivo porque ellos saben de dónde estás citando. Y bueno, en el camino se me cruzaron 2 archivos inéditos, y bueno, para mí fue un regalo, era un tesoro, de pronto sin haberlo buscado. Que además ya lo podías leer, ¿no? Ya tenía todo este background previo, leerlo, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, antes me había caído el caso Posadas. Porque si no, justo te pasaba lo que a él, ¿no? Tenía todos esos documentos, sí, pero lo más que podía hacer era enlistarlos cronológicamente. Enlistarlos y punto. Ajá. Entonces, bueno, yo ya tenía más contexto, análisis institucional, Foucault, las genealogías, la sociología, el psicoanálisis. Y entonces, bueno, ya podía trabajar también la parte donde los abusados quedan enganchados en el abusador, porque empezó a trabajar mucho el periodismo de víctima y victimario, abusador y abusado. Pero uno como psicoanalista dice, no, la cosa es extraordinariamente más complicada. Cuando alguien te abusa, tú no lo elegiste, te puedes quedar enganchado de diferentes maneras. Una es te conviertes en efebo del Señor, como pasó en la Legión, que una parte de ellos llamó a otros de sus compañeros, ya sabiendo lo que les iba a pasar, porque ellos ya, si al principio fueron sorprendidos, ya cuando llamaron a otros compañeros de parte de Maciel, ya sabían lo que les iba a hacer, se convirtieron en cómplices, en efebos, y cuando salieron en el 97 a la televisión a decir me pasó esto, que fue un shock. Ahorita estoy trabajando exactamente los 2 programas de televisión del 97, el Canal 40, y del 2002. Cuando develan. Cuando develan, y que se da ahí lo que Pierre Bourdieu llamaría el tabú de la explicitación, en 2 sentidos. Uno, que en el 97, cúpulas empresariales, políticas, religiosas, trataron de impedir que saliera el programa, si necesariamente los censores, los aspirantes a censores, se hubieran puesto todos de acuerdo. Pero lo que sí tenían claro era de esto no se debe hablar en la televisión.
Y así le fue a Moreno Valle, he tenido entrevistas con él, con Ciro Gómez Leiva, lo entrevisté en aquel tiempo, etcétera, con Marisa Iglesias. Y bueno, fueron amenazados de muerte, de ponerles bombas. Salió el programa y así les fue. Después a Canal 40. Aristegui, por supuesto. Ese ya en el 2002 con Aristegui y Javier Solórzano. Ahí salí yo en ese programa, porque ya estaba iniciando lo de Maciel y se enteraron y me invitaron. Y eso fue ya otra cosa, porque ahí no se enteraron los de Televisa más que ese día, porque llegaron de Nueva York de la entrevista con un legionario y le avisaron a Bernardo Gómez. Y Bernardo Gómez les dijo, vénganse al Suntory a comer y háblenme. Entonces dijeron, pues sí. Y siguieron editando, el programa era en la noche. En la noche lo citaron todos los de Televisa, Azcárraga, Gallán y compañía, durante 2 horas y media estuvieron discutiendo, el programa era a las 10:30. Sí salía o no. Y Azcárraga, según cuentan ellos, al final les dijo, bueno, ¿confían en los que van a estar en el plató de televisión y en los entrevistados? Sí. Que Dios los acompañe, estamos con ustedes. Los lapsus existen, salieron. Al salir el programa, Carmen nos dice, miren, me llegaron como 300 mails. Una mitad son mentadas de madre y la otra son felicitaciones. Y al otro día, como ellos trabajaban en Radio Imagen, Grupo Imagen con Alfonso Romo, aquí ya te ha de sonar Alfonso Romo. Sí, sí, claro. Empezó la censura post, ¿no? Ellos eran socios de Alfonso Romo, no eran subordinados. Y entonces hay una escena que me cuenta Javier Solórzano que me dice, Fernando, fíjate que al otro día estaba un amigo mío, que no te voy a decir el nombre, frente a Alfonso Romo, y le llama Dionisio Garza Medina de Monterrey, furioso por el programa de Televisa. Dionisio Garza Medina, nieto de Roberto Garzazada y hermano de Luis Garza Medina, vicario general de la Legión de Cristo, diciéndole, ¿por qué permitiste, Alfonso, ese programa? Y él le dice, pues porque no me avisaron, es en Televisa, si hubiera sido aquí yo lo censuro, pero era en Televisa. Alfonso Romo en el primer programa aparece también, por testimonios que tengo, como uno de los empresarios que se articula a otros para impedir el programa. Alfonso Romo, curiosamente, ¿no? Necesito entrevistarlo para oír su versión. Tengo versiones como de 4 personas que todas coinciden como censor. Pero siempre cuando haces un trabajo historiográfico y sociológico, hay que lograr entrevistar. Ando detrás de Alfonso Romo a ver si me acepta una entrevista. A decirle, usted dicen esto, esto y esto. ¿Usted cuál es su versión? ¿No? Pero digamos, entonces me metí a toda esa parte de los programas de televisión, de las censuras, y a tratar de trabajar en un seminario en la UNAM. Ahí de los empresarios, de la iglesia. De la iglesia, las lógicas. Bueno, entrevisté a Diébano Sainz, que fue el secretario particular de Cedillo, que le habla a Moreno Valle, el director de Canal 40, para decirle, Javier, no lo pases, por el bien de México, no lo pases. Y Javier le dice, a ver, velo, y luego me dice, si tu jefe te censura, fui a entrevistar a Liébano, lo aceptó. Y entonces me dijo, sí, Fernando, yo le quería al padre Maciel y por eso hablé. Pero después me arrepentí y lo escribí en el periódico. Le digo, sí, aquí lo traigo, por eso lo vengo a entrevistar, ¿no? Ahora cuéntame su versión aquí en corto. Y fue muy abierto, dijo, me equivoqué, le creí a Maciel. El presidente me dijo, tú encárgate, yo no tengo nada que ver, es tu asunto, tú con la legión, los legionarios. Liébano dice, el presidente jamás conocí a Maciel. Yo tengo una escena del 99, donde un tal Onésimo Cepeda, el obispo de Catepec, que era un priista feroz, va a inaugurar su catedral de Catepec. Sí. ¿Y quién la inaugura? Ernesto Zedillo Ponce de León y Francisco Labastida. La inauguran, un presidente laico, inaugura la catedral y luego se van a comer con Marcial Maciel, con Romero de Champs. O sea, gente muy propia, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, de todos modos, Liébano dice jamás lo conoció. Sí, sí lo conoció, pero no necesariamente lo trató. El hecho es que ahí se dio toda una censura
y lo que yo insisto, lo que Pierre Bourdieu llama el tabú de la explicitación, donde ni siquiera te necesitas ponerte de acuerdo con el otro para reprimir o suprimir algo, ¿no? Para tratar de censurar. Entonces, bueno, ya todo esto me fue llevando a dar un seminario en la UNAM. Pero nunca te tocó, en todos estos nombres que dices, nunca te tocó estar cerca de Maciel. Jamás lo conocí, felizmente. Yo con los legionarios no tenía nada que ver. Yo nomás cuando me dieron los documentos, ahí yo estaba muy desimplicado, por eso pude trabajar tranquilamente. Yo me había formado con los jesuitas desde el kinder hasta la universidad, con jesuitas anticomunistas que fueron transformándose hasta teólogos de la liberación, etcétera, ¿no? Entonces me tocó todo ese periplo de transformación que para mí fue muy importante para cambiar mis coordenadas, ¿no? Me tocaron las crisis de elección psicoanalítica en México, fui analizando, como te dije, como pude lo que veía, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya lo de Maciel nunca lo vi, nomás sabía que eran los Millonarios de Cristo, pero estaba yo muy desimplicado y felizmente cuando se presentan en el programa de Canal 40, es una situación, una bomba, pero años después, y ahí ya he asistido a varios congresos de pederastia clerical donde van... Yo recuerdo el tono de esa entrevista en vivo. El de José Barba, así, todo así. Acabo de estar con él porque yo me llevo muy bien con José. Pero yo digo, bueno, nadie está obligado a soltarse así a la primera. Pero lo que hasta el día de hoy nunca pudieron decir abiertamente, y en ese programa está censurado, y ni siquiera se pusieron de acuerdo, lo sé, porque los está suprimido, digamos. Está suprimido, y yo creo que hasta reprimido, pero suprimido ciertamente, en el sentido de que jamás ninguno de los 8 que hablaron, de diferentes maneras en ese momento, contó que unos se convirtieron en efebos, que llamaron a otros y que otros a la primera le pusieron un límite, ¿sí? Porque todos se homogeneizaron en mira lo que nos hizo Maciel. Aparecieron todos pasivizados por Maciel, sorprendidos, lo cual fue cierto en todos, pero luego después las trayectorias fueron diferentes. Eso es lo que escribí en el último libro de Pederastia Clerical, Retorno del Suprimido. Eso es donde analizas este nudo entre víctima, victimario, etcétera, y el pacto que yo llamo el pacto de pederastia, donde es un pacto involuntario. Tú no elegiste hacer un pacto, pero te quedas atrapado en esa, yo digo, en esa intersección del abuso, una especie de objeto crudo, que si no lo simbolizas, no lo analizas, no ves lo que te provocó, no puedes salir. No te quedas atrapado como víctima esencializada, como hay tantos. Se esencializaron como víctimas hasta el día de hoy. Y yo partía del supuesto, la víctima no es una esencia, es una situación. ¿Sí? Y una víctima puede ser victimario después. No le quita lo que sufrió aquí, pero puedes ser otra cosa, no eres una esencia. Sí, ese fue el tema, justo, ¿no? En la iglesia. La iglesia, y no solo en la iglesia, en otros lados. Puede ser luchador para tumbar a Somoza, ¿no? El dictador, y crear otra dictadura. Puede ser Fidel que tumba a una dictadura y terminas creando otra dictadura. O sea, no hay una esencia. Tienes que ser extraordinariamente cuidadoso con eso. Y esos son temas que chocan muchísimo. A la izquierda, a la derecha, a la ultraderecha. No toques eso directamente. De eso no se habla. Entonces, este tabú de la explicitación me interesó y ahí fue donde planeé el seminario de Testimonio, Secreto e Historia en la UNAM, donde me interesaba mucho analizar... ¿Ese en qué año fue? Esto lo he estado dando como unos 6 años para acá. Ahora no, porque estoy en año sabático, pero digamos, el tema es las diferencias, lo que Foucault llama por un lado, entre lo dicho, no hay que dividir la situación entre lo dicho y lo no dicho, sino diferentes maneras de no decir, en donde procede la censura desde un punto de vista consciente, pero luego está lo impensado, y luego está lo inconsciente, la lógica del inconsciente, y luego está la lógica de lo real, ¿no? Donde está Wittgenstein, aquello que no se puede decir, no se puede callar. No hay que callar, hay que callarlo. Ese es Wittgenstein, es decir, más allá de cierto nivel que pasas lo decible, aquello se puede convertir en un disparate, en un sinsentido. Y luego lo impensado,
y luego la censura y las diferentes maneras de no decir y el secreto. Entonces me interesaba mucho diferenciar, porque en general los psicoanalistas hablamos de consciente e inconsciente, y no todos estos niveles que te los da la sociología, la historia, etcétera, ¿no? Entonces tener mucho cuidado en la conceptualización, que cuando estás en un caso, todo puede estar junto, todo puede estar intersectado, pero no hay que confundirlo, ¿sí?